Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a nuestro primer encuentro de la unidad curricular Laboratorio de Tributación. Laboratorio de Tributación en la cual pues trataremos aspectos relevantes, fundamentales, que todo contador público debe conocer en el ámbito tributario. Prácticamente está relacionado con su contexto profesional en su totalidad. De modo que el contenido del laboratorio de tributación iniciaremos el día de hoy con tratar los aspectos fundamentales del sistema tributario nacional. Recordando así que el sistema tributario nacional en nuestro país está regido por ciertos principios constitucionales como son la progresividad, la generalidad y la legalidad, en el cual la progresividad lo definimos desde el mismo artículo 316 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el cual nos indica que este carácter de progresividad se refiere a la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente. Bien, la generalidad que se encuentra contemplado en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace mención que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Fíjense ustedes como ya desde el artículo 133 nosotros comenzamos a ver cómo se conforma nuestro sistema tributario nacional cuando nos indica el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Por último, nos vamos a encontrar el principio de la legalidad. El principio de la legalidad se refiere a que no podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidas en la ley, ni concederse exenciones y rebajas ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Y esto lo encontramos establecido en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos tres artículos constituyen entonces ese punto de partida de los principios constitucionales del sistema tributario venezolano: la progresividad, la generalidad y la legalidad. Nuestro sistema tributario nacional, en principio, entonces está formado por tributos. Cuando nosotros hablamos de tributos, tenemos que saber que son prestaciones exigidas en dinero por el Estado, en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Bien, siendo siempre el Estado este sujeto activo dentro de la relación jurídica tributaria. En la obligación tributaria nos vamos a encontrar un sujeto activo y un sujeto pasivo, recordamos. Entonces, ese sujeto activo en nuestro sistema tributario nacional está representado por el Estado, que es quien exige el cumplimiento de las obligaciones tributarias en virtud de su poder de imperio y de una ley, además siendo entonces el sujeto pasivo al que nosotros vamos a considerar como contribuyente o responsable del cumplimiento de esa obligación tributaria. Cuando vamos a clasificar los tributos dentro del sistema tributario nacional, nos encontramos que esta clasificación viene dada por impuestos, tasas y contribuciones. Estos elementos son todos diferentes. Cuando emitimos opiniones, analizamos, encontramos dictámenes, doctrinas, todo ese marco regulatorio en el sistema tributario nacional, tenemos que saber que son términos diferentes: impuestos, tasas y contribuciones, que cada uno tiene aplicaciones diferentes y que se utilizan de manera distintas. Vamos a empezar entonces nosotros por definir qué son esos impuestos. Y justamente los impuestos pues son esas contraprestaciones que se hacen al Estado cuando realizamos o cuando ocurre un hecho imponible que da origen al nacimiento de una obligación tributaria y que nos conlleva a un hecho gravable de algún impuesto. En nuestro país tenemos diferentes impuestos, entre los cuales podemos nombrar el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos con él. Encontramos el impuesto sobre las
actividades de envite y azar, el impuesto sobre el tabaco, las manufacturas, el cigarrillo. Tenemos los impuestos de alcohol y especies alcohólicas. Hoy día nos encontramos con una serie de impuestos que se han venido dando de manera más novedosa, reciente dentro del sistema tributario nacional, como por ejemplo el impuesto a los grandes patrimonios para los sujetos pasivos especiales, el impuesto a las grandes transacciones financieras, el llamado IGTF. Entonces tenemos diferentes impuestos, ¿bien? Dentro de los cuales, pues en el campo de todo contador público es muy importante su conocimiento en todas las profesiones relacionadas, contadores, administradores, economistas, bien, de modo que entonces nosotros en este contenido vamos a hacer las referencias de unas de las características, aspectos, generalidades que fundamentan cada uno de estos impuestos. Antes de definir estos impuestos, vamos a mencionar que son las tasas. Las tasas como segundo elemento del sistema tributario nacional es un tributo que se establece expresamente por la ley a favor del Estado u otro ente público y es exigible cuando se presta un determinado servicio en forma individual, siendo el prestatario el obligado al pago del tributo. Entonces, en la tasa es eso que se paga, esa cantidad que pagamos a un ente público cuando recibimos un determinado servicio de manera particular, individual. Es decir, que quien lo paga es quien recibe directamente la contraprestación de ese pago de manera particular o individual. A diferencia del impuesto que lo pagamos, pero este es de forma general aplicado para los fines de la satisfacción de las necesidades públicas a través del Estado, mientras que las tasas las pagamos particularmente para recibir un servicio de forma individual. Como ejemplos de las tasas podemos nombrar, por ejemplo, lo que se paga en derecho de registro de inmuebles, los derechos de registro de venta de vehículos, en el registro de títulos educativos, en la expedición de documentos públicos, en las solicitudes a la administración pública. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros vamos a pagar una renovación de un pasaporte, estamos pagando una tasa. Cuando vamos a registrar un título universitario, por ejemplo, estamos pagando una tasa. Cuando vamos a solicitar la licencia, estamos pagando una tasa, ¿bien? Pero en forma directa recibimos la contraprestación a través de ese servicio del pago que estamos realizando. Entonces, llevamos impuestos, tasas y las contribuciones que normalmente son cantidades también que se pagan expresamente por la ley, pero a favor de un ente público que deben pagar las ciudadanas y los ciudadanos participantes en un sistema determinado con fines específicos. Dentro de estas contribuciones podemos nombrar específicamente las contribuciones para fiscales, como las que tenemos hoy día, la contribución o aporte al Seguro Social, al Instituto Venezolano del Seguro Social, el aporte del Instituto Nacional de Capacitación, Educación y Socialista, INSES, en los aportes al paro forzoso, al FAOT, al sistema recreacional, entre otros. Bien, entonces tenemos dentro de este sistema tributario nacional los impuestos, tasas y contribuciones. Vamos a tratar el día de hoy, entonces, en detalle algunas características especiales de los impuestos nacionales. Recordamos que los impuestos nacionales, por facultades del Código Orgánico Tributario, son recaudados, verificados, fiscalizados por la Administración Tributaria Nacional constituida en nuestro país por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIA. Dentro de sus impuestos principalmente encontramos el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, recordamos que es un impuesto personal y directo que grava el enriquecimiento neto anual obtenido por las personas naturales o personas jurídicas por causas generadas en el país. Entonces, este impuesto sobre la renta que se deriva como hecho imponible la obtención de ingresos, la obtención de una renta, bien sea en dinero o en especie, obtenida por una persona natural o por una persona jurídica. Cuando obtienen ingresos, por ejemplo, por la venta de bienes, las prestaciones de servicios, por el libre ejercicio de la profesión a través de los honorarios profesionales o por los ingresos que se obtienen bajo relación de dependencia, es decir, por los sueldos y salarios que tiene una disponibilidad de la renta
que se define según la misma ley del impuesto sobre la renta en tres momentos. En su mayoría, cuando se causa o se producen las operaciones, en los casos de instituciones de ingresos provenientes de crédito, instituciones bancarias o financieras, o de arrendamiento o subarrendamientos cuando son devengados, y en el caso de los sueldos y salarios cuando son pagados. Pero entonces es importante recordar la disponibilidad de la renta para saber cuándo estos ingresos están grabados para el impuesto sobre la renta, que además puede ser realizado por personas naturales o por personas jurídicas. Recordando que las personas naturales pueden ser personas naturales residentes o personas naturales no residentes. Personas naturales residentes, aquellas que tienen su domicilio fiscal y están dentro del territorio nacional. Y las personas naturales no residentes son aquellas que no han permanecido en el país por un lapso continuo o discontinuo superior a 183 días en el ejercicio económico. Recordamos también que el impuesto sobre la renta, que las personas jurídicas son aquellas que se han constituido de acuerdo al Código de Comercio, como compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, entre otros. Bien, que dentro de estas formalidades del impuesto sobre la renta, recordamos que cuenta con el principio de la anualidad, que tiene un ejercicio económico formado por 12 meses, que su declaración la realizamos a los 3 meses siguientes del cierre del ejercicio económico y que además, dependiendo de si es persona natural o persona jurídica, realizan su pago de diferente manera, que se realiza a través de una declaración electrónica y igualmente graba todas aquellas actividades que se realizan dentro de ese ejercicio económico, que es el impuesto directo por excelencia en nuestro sistema tributario nacional, que tiene como características que es un impuesto directo y progresivo. Bien, además de ser un impuesto personal que grava directamente los enriquecimientos que obtiene el titular de esa renta para determinarlo en una declaración. También nos vamos a encontrar con el impuesto al valor agregado. Recordamos que el impuesto al valor agregado, su ley vigente es la que se publicó el 29 de enero del año 2020. La ley de impuestos sobre la renta vigente es la que se publicó el 30 de diciembre del año 2015 y el impuesto al valor agregado 29 de enero del año 2020. Siempre es muy importante manejar las bases legales vigentes para poder dar el adecuado y correcto cumplimiento a las obligaciones tributarias. Recordamos que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, además de ser un impuesto plurifásico, no acumulativo, que se mantiene o que se paga en toda la cadena de comercialización, hasta que llega al consumidor final, que es un impuesto que grava el consumo, ¿bien? Que además posee diferentes alícuotas, como por ejemplo el 16% como alícuota general, tiene una alícuota por consumo de bienes suntuarios adicional del 15% y además tiene una alícuota reducida del 8% y una alícuota de exportación del 0%. ¿Cuál es el hecho imponible en materia de impuesto al valor agregado? Bueno, grava la enajenación de los bienes muebles corporales, que son aquellos que podemos mover, tocar, ¿verdad? Y la prestación de servicios independientes efectuadas en el país. También grava la importación definitiva de bienes. Entonces, como hecho imponible, recordamos en materia de impuesto al valor agregado, la venta de bienes muebles corporales, la prestación de servicios independientes y la importación definitiva de bienes. Además, que es un impuesto que debe ser pagado por todos los ciudadanos al momento de adquirir algún producto o recibir un servicio. Que sus sujetos pasivos se clasifican o las personas que están obligadas al IVA se clasifican en contribuyentes ordinarios, contribuyentes ocasionales y contribuyentes formales. Contribuyentes ordinarios encontramos aquellos que realizan la venta de bienes que están gravados por la ley del impuesto al valor agregado y o los servicios independientes que también se encuentran gravados por esta ley. Y los contribuyentes formales, recordamos que los define el artículo 8 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y nos indica que son aquellos que realizan exclusivamente actividades
exentas o exoneradas del impuesto al valor agregado. Bien, pero que es importante recordar que es una exención y que es una exoneración. Recordemos que son elementos tributarios diferentes que los define el Código Orgánico Tributario y que también son de aplicación diferente. Una exención viene a ser la dispensa total o parcial del pago del cumplimiento del tributo, pero que se encuentra en el contenido de la misma ley de ese tributo, mientras que una exoneración también constituye la dispensa del pago del tributo, pero que se emite a través de un decreto de exoneración por el Ejecutivo Nacional y que además tiene unas condiciones específicas para su cumplimiento y un plazo de vigencia también específico. Bien. Cuando nosotros hablamos de los tipos de contribuyentes, entonces tenemos que los contribuyentes formales del IVA son aquellos que realizan actividades exentas o exoneradas exclusivamente, que también nos vamos a encontrar operaciones no sujetas al IVA, tales como las operaciones de seguros, reaseguros y los que se prestan bajo, los servicios que se prestan bajo relación de dependencia, por ejemplo. Es importante diferenciar entonces cuando nosotros nos referimos al impuesto al valor agregado, cuáles son los contribuyentes ordinarios, los contribuyentes ocasionales, los contribuyentes formales y las operaciones no sujetas. En virtud que, por ejemplo, en el caso de los contribuyentes formales, aunque no pagan el impuesto, están obligados al cumplimiento de los deberes formales, mientras que las operaciones no sujetas no están obligados al cumplimiento de los deberes formales. También cuando nosotros hablamos del impuesto al valor agregado, recordamos que tiene un periodo mensual o quincenal, dependiendo si ha sido calificado como un sujeto pasivo especial por la Administración Tributaria, que presentan una declaración en la llamada forma 30, que es en atención a las cantidades de sus ventas mensuales. Bien. Este impuesto al valor agregado posee diferentes alícuotas. Recordamos que tiene una alícuota general del 16%, y una alícuota al consumo suntuario adicional del 15%, una alícuota reducida del 8% y en los casos de exportación una alícuota del 0%. Es muy importante recordar que cuando se califica como un sujeto pasivo especial por parte de la Administración Tributaria, su periodo es quincenal. Además, para hacer un refrescamiento de quiénes son los sujetos pasivos especiales, recordamos que son aquellos que han sido calificados por la Administración Tributaria de acuerdo a sus ingresos, que desde la Providencia número 005 ahora se definen en atención a los ingresos medidos por cantidad de veces de la moneda de mayor valor que publica el Banco Central de Venezuela. Y aquí quiero hacer una acotación importante en materia de actualización tributaria, ya que estamos tratando precisamente nuestro sistema tributario nacional y debemos comentar que ya para la semana pasada se hizo un ajuste del valor de la unidad tributaria que ya debemos manejar desde este momento, porque en el ámbito tributario nacional, en lo que se refiere a la administración a la recaudación de los tributos nacionales por parte del CENIA, tiene algunas incidencias importantes, por ejemplo, sobre todo en lo que se refiere al impuesto sobre la renta. Bien. Entonces vamos a hacer una mención específica de esta Providencia 0048 publicada el lunes 2 de junio del año 2025, mediante la cual se dicta la providencia que reajusta el valor de la unidad tributaria de bolívares 9 a bolívares 43. Bien, es importante que manejemos en nuestro contexto académico y en nuestro contexto profesional las bases legales actualizadas y desde ya sabemos que hay un nuevo valor de la unidad tributaria y que se publicó en la providencia número 048. Es una providencia que comprende 4 artículos, de los cuales nosotros vamos a nombrar aquí los siguientes. El artículo 1 se reajusta el valor de la unidad tributaria de 9 bolívares a 43 bolívares. El artículo 2 hace referencia a su ámbito de aplicación y nos indica que el valor de la unidad tributaria establecido en esta providencia administrativa solo podrá ser utilizado como unidad de medida para la determinación de los tributos nacionales
cuya recaudación y control competen al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, es decir, del CENIA, no pudiendo ser utilizada por otros órganos y entes del poder público. El artículo 3 nos hace referencia en el caso de los tributos que se liquiden por periodos anuales, la unidad tributaria vigente será la que se encuentre al cierre del ejercicio económico, que aplica e incide directamente en el ejercicio económico del impuesto sobre la renta para saber qué unidad tributaria vamos a utilizar para la determinación de la declaración. Y en el caso del impuesto al valor agregado, que es para los tributos que se liquiden por periodos distintos al anual, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente para el inicio del periodo. De modo que entonces aquí nos dice el ámbito de aplicación y la manera en que vamos a aplicar esa unidad tributaria, tanto para el impuesto sobre la renta como para algunos aspectos del impuesto al valor agregado. Por último, el artículo 4 de esa provincia 048 nos hace mención a la vigencia del nuevo valor de la unidad tributaria y nos establece que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial en la República Bolivariana de Venezuela, es decir, desde el día 2 de junio que se publica esta Gaceta Oficial. Por lo cual, entonces, es importante que todos nosotros llevemos un contexto claro en materia de actualización tributaria, que fue reajustado el valor de la unidad tributaria de bolívares 9 a bolívares 43. Bien. Bueno, igualmente entonces dentro de este contenido, ya nosotros podemos nombrar que existen algunos otros impuestos, como por ejemplo entonces nos vamos a encontrar que existen otros impuestos, como el impuesto a los grandes patrimonios, que se refiere a los activos pasivos para hallar el patrimonio de los llamados sujetos pasivos especiales cuando su patrimonio, tomando como base imponible un patrimonio superior a 150 millones de unidades tributarias. Tenemos el impuesto a las grandes transacciones financieras, que se refiere a los pagos que se hacen en divisas cuando compramos bienes, adquirimos bienes o recibimos servicios, los llamados sujetos pasivos especiales, con una percepción del 3% sobre el pago en divisas. Nos vamos a encontrar el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, que va a ser objeto de estudio en nuestra segunda unidad. También tenemos algunos impuestos muy técnicos, como el impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas, los impuestos sobre manufacturas del tabaco y cigarrillos. Bien, lo que constituye en líneas generales dentro de nuestro sistema tributario nacional, y los aspectos fundamentales de comentar en este encuentro es que el sistema tributario nacional, recordemos, se encuentra conformado por impuestos, tasas y contribuciones, siendo elementos diferentes de aplicación, y que en nuestro país pues nos encontramos de manera emblemática los impuestos, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. Tenemos las tasas, que son las que se pagan por aquellas que recibimos una contraprestación directa de forma individual, y las contribuciones fiscales, como en el caso del Instituto Venezolano del Seguro Social, el INSES, el FAO y todas las demás contribuciones que se realizan en este sistema parafiscal. Bien, de manera muy especial, entonces les hago la exhortación a la revisión del material de apoyo, a la lectura de las pertinentes bases legales y al cumplimiento oportuno de su actividad sumativa número 1, la cual ya se encuentra dispuesta en el aula virtual. Para cualquier duda, aporte e inquietud, estoy a su entera disposición a través del aula virtual del IETSI mediante la mensajería de texto. Bien, entonces, bueno, gracias por su participación, gracias por cumplir oportunamente sus actividades. Les deseo el mayor de los éxitos y feliz tarde para todos.